Buenos días, chavos. Vamos a iniciar con las clases en línea de la UDA de Ciencia e Ingeniería de Materiales. Y dado la contingencia, pues esta es la herramienta que tenemos disponible para tratar de cumplir con el programa de la materia. Entonces yo les pido pues que su comprensión. Yo sé que a algunos no les gusta o igual también que hay limitaciones en línea, pero pues es la herramienta que tenemos disponible para cumplir, ¿no? Entonces, yo cumplo, ustedes cumplen, ¿no? Es un ganar-ganar para que no quedarnos vacíos. Yo creo que la contingencia va a continuar hasta finales de mayo, a principios de junio. Entonces, previendo esto, pues vamos a iniciar. Voy adelantándome, voy a dar las clases. Sin embargo, les propongo una nueva forma de evaluar, dadas las circunstancias, diferente a como lo habíamos planteado anteriormente. Yo les propongo lo siguiente: que la primera práctica, que se supone que ya la tenemos y que esa no es necesario estar en un laboratorio, la terminen y la presenten. Eso implicaría el 30% de la calificación total del curso. El restante 70% lo vamos a evaluar a través de ensayos. Cada clase que les envíe corresponde a un ensayo. Si les envío 5 clases en total durante el resto del curso, implicaría que esas 5 clases se dividen entre 70, y esa es la calificación de cada uno de los ensayos. Quien me entregue 4 de 5, pues le va a corresponder 4/5 de la calificación del 70. El 30, pues, en el caso de la práctica hay una rúbrica. Pues tienen que cumplir con la rúbrica para obtener el 100% del 30%, de los 30 puntos. Entonces, si les parece bien, así lo hacemos. El ensayo es un ensayo sobre el curso. Por ejemplo, vamos a ver qué tipo de materiales, su clasificación, cómo se clasifican en una hoja de cuaderno, su nombre hecho a mano y máximo una cuartilla. Entonces, así cumplimos con el ensayo. Entonces, para hacerlo, pues, tienen que escuchar el audio, la clase, ¿no? Entonces, les voy a pasar PowerPoint y el audio. Deshabilité el video porque eso me consume más memoria. Entonces, para evitar eso, lo deshabilité. Entonces, si les parece bien, así calificamos. Vamos a iniciar. Entonces, vamos a hablar de los materiales metálicos de uso en la ingeniería. Básicamente, yo creo que es uno de los temas más importantes del UDA, porque vamos a abordar el material, pero ya desde un punto de vista comercial, de lo que hay en el mercado. Entonces, el objetivo, esta clase la voy a dividir, van a ser varias clases, 2 o 3 clases. Recuerden que por cada clase me entregan un ensayo. El objetivo es distinguir las características de los diferentes metales como ferrosos y no ferrosos, explicar el efecto de los diferentes elementos de aleación en las propiedades del acero, describir la clasificación de los aceros, hierros fundidos y metales no ferrosos, conocer sus ventajas y desventajas, describir las curvas de enfriamiento y los diagramas de fases, y el tipo de información que puede obtenerse de ellos, y explicar la importancia y las aplicaciones de los diferentes metales usados en la ingeniería. Pueden tomar como desarrollar los objetivos en base a la clase, y con eso pueden tomarlo de base para desarrollar su ensayo. El contenido, bueno, vamos a ver primero la definición de los metales, las ventajas de los metales, la clasificación de los metales, y dentro de esa clasificación vamos a ver qué son los ferrosos, la clasificación, designación e importancia, cuáles son los no ferrosos, igual su designación, propiedades y aplicaciones, ¿no? Algunas de las aplicaciones de ellos. Entonces, y diagramas de fase, la microestructura, que ya, de hecho, ya la hemos estado viendo, la microestructura. Vamos a iniciar con la definición de los metales. De acuerdo a la ciencia de materiales, define un metal como un material el cual contiene un enlace metálico. Recuerden que básicamente hay varios, de los principales enlaces en la naturaleza es el iónico, el covalente y el metálico. El metálico es el que se da en los metales. Y esto le da ciertas propiedades, o algunas propiedades. Eso explica el por qué son buenos conductores de calor, porque conducen la electricidad, porque poseen alta densidad, y
y son sólidos a temperatura ambiente, ¿no? Con excepción del mercurio y del galio. El mercurio y el galio también son metales, nada más que son líquidos a temperatura ambiente. Y vamos a ver los metales puros también. Los metales puros están compuestos de átomos del mismo tipo, mientras que las aleaciones metálicas están compuestos de dos o más elementos químicos, de los cuales al menos uno de ellos es metal. Por ejemplo, un metal puro es el oro o el platino. Una aleación es cualquier acero, porque generalmente al menos tiene hierro y tiene carbón y algún otro elemento aliante. Prácticamente todos los materiales comerciales son aleaciones. El material con que está hecho, por ejemplo, los rines del aluminio, de los carros, es una aleación de aluminio, no es aluminio puro. Lo más puro que se acerca es el material con que usan los que hacen las ventanas de las casas. La mayoría de ellos sí es aluminio puro, aunque ya están usando aleaciones. Entonces, ¿cuáles son algunas ventajas de los metales? Que poseen buenas propiedades mecánicas, son abundantes en la naturaleza, son reciclables y reutilizables, los podemos reutilizar, los fundimos, los maquinamos. Cada metal tiene unas propiedades especiales para utilización en la ingeniería y poseen buenas propiedades eléctricas y magnéticas. Algunos no son magnéticos, por ejemplo, el aluminio no es magnético. Se pueden endurecer o ablandar mediante técnicas de fabricación o aún tratamientos mecánicos, tratamientos termoquímicos o térmicos, ¿no? Y casi todos los procesos de fabricación son aplicables a los metales. Entonces, los metales se clasifican en ferrosos y no ferrosos. Los ferrosos son aquellos materiales que tienen al hierro como elemento principal en su composición. Y dentro de los ferrosos pues, encontramos los aceros y los hierros fundidos. Y luego tenemos los no ferrosos, son aquellos materiales que no tienen el hierro como elemento principal. O si lo tienen es a nivel trazas, es decir, porcentajes muy, muy pequeñitos. Y ejemplo de estos son aluminio, sus aleaciones, cobre y sus aleaciones. Cuando hablamos de un acero, estamos hablando que el elemento principal es hierro. Cuando hablamos de otro material, que es mezcla de varios materiales, pero que el elemento principal no es el hierro, le llamamos aleaciones. Pero finalmente el acero es una aleación. Pero al tener hierro, lo conocemos como acero. Y luego tenemos los materiales preciosos, que son puros, de alta pureza. Son aquellos que se encuentran en estado libre en la naturaleza, es decir, no se encuentran combinados con otros elementos formando compuestos, y son escasos. Por ejemplo, el oro, la plata, el paladio, el platino y el rodio son muy preciosos. Son escasos, pero a la vez los encontramos casi puros en la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, aquí México produce oro y produce plata. Tenemos muchas que por cierto son extranjeras, pero sí hay mucho oro y mucha plata en el país. Entonces, dentro de los metales tenemos los ferrosos, que son aquellos que contienen hierro, y los no ferrosos son aquellos que no contienen hierro. Dentro de los ferrosos encontramos los aceros y los hierros fundidos. ¿Qué es un acero? ¿Qué es un hierro fundido? El acero es aquel que contiene cuando mucho 2% de carbón. Para ser más preciso, 2.11% de carbón. Mientras que el hierro fundido tiene más del 2.11% de carbón. Cuando tiene más del 2.11% le llamamos hierros fundidos. Y cuando tiene menos del 2.11% de carbón en peso, le llamamos aceros. Y en donde en ambos el componente principal o el mayor es el hierro. Y en los no ferrosos son aquellos que no contienen hierro. Y dentro de ellos están los preciosos, que son los que están puros en la naturaleza, o prácticamente puros encontramos en la naturaleza. Bueno, ¿qué es un acero? Retomando, es una aleación de hierro que tiene un contenido de carbón que varía entre 0.02 y 2.11% en peso. ¿Por qué 0.02? Porque es el porcentaje mínimo que se puede lograr de carbón sin que cueste muy caro. Bajar ese porcentaje de carbón es caro. Se necesitan procesos de purificación caros. Por eso se dice que el mínimo comercialmente es de 0.02. Lo más cercano a eso es el acero IC 1018. Es lo más cercano
a eso, ¿no? Bueno, entonces, dentro de los aceros tenemos tres clasificaciones según su composición, según su resistencia y según sus características. El día de hoy vamos a ver la clasificación según su composición. Esta clase la vamos a hablar de esta clasificación. En las siguientes clases vamos a hablar según su resistencia y después según sus características. Pero hoy nos vamos a limitar a hablar de este punto, según su clasificación. Entonces, según su composición, según su composición, los aceros se clasifican de acuerdo al contenido de carbón y de acuerdo al contenido de aleación. De acuerdo al contenido de carbón, es decir, donde prácticamente sus dos componentes principales es hierro y es carbón. Sí puede tener otros elementos salientes, pero muy pequeñas cantidades del orden de 0.1 o 0.2%, ¿no? No quiere decir que no lo tenga, sí lo tiene, pero cantidades despreciables. El componente principal es carbón y hierro, porque acuérdense que es un acero. Al ser acero, el componente principal es hierro. Ahí está, hierro. Entonces, por el contenido de carbón, tenemos aceros de bajo carbón, de medio carbón y de alto carbón. Se dice que son de bajo carbón aquellos que tienen menos del 0.25% en peso de carbón. Medio carbón, los que tienen entre 0.25 a 0.55% de carbón. Y de alto carbón, los que tienen arriba del 0.55% de carbón. Mientras que, de acuerdo a la aleación, tenemos de carbono simple, es decir, no tiene aleantes o el aleante es despreciable, donde estos prácticamente caeríamos en estos. O sea, básicamente el de contenido carbón es de carbón simple, sin aliantes. Y estos se clasifican bajo carbón, medio carbón y alto carbón. Recuerden que esto es una clasificación general, es para tener una idea de más o menos cómo se clasifican los aceros, ¿no? Pueden encontrar en los libros de textos clasificaciones más detalladas o más sencillas. Entonces no hay que casarse con eso, es para tener un entendimiento general de los materiales. Bueno, luego tenemos los de baja aleación, que significa que además del hierro, que es el principal elemento, porque recuerden, el carbono, porque estos tienen carbón, pero el carbono no es el principal elemento. Tiene algo más, algún elemento, generalmente otro metal, o puede ser igual no metal, pero en porcentajes menores al 5%. Esos les vamos a llamar aceros de baja aleación. Y los aceros de alta aleación es cuando un elemento que es diferente al carbón, el hierro, o diferente al carbón, tiene arriba del 5%. Un ejemplo son, por ejemplo, los aceros inoxidables o los aceros herramienta. Los de alta aleación pueden ser aceros herramienta o aceros inoxidables. ¿Por qué? Porque tienen elementos aliantes de mayores al 5%. Entonces, eso los conocemos como aceros de alta aleación y son los aceros herramienta o los aceros inoxidables. Bueno, entonces, aquí es un ejemplo, por ahí ya lo hemos visto antes, de lo que es el hierro puro. Supongan hierro puro. Entonces, si nosotros tomamos hierro puro a temperatura ambiente, ahí donde estoy marcando con azul, a temperatura ambiente vamos a tener la ferrita. ¿Y qué es la ferrita? Hierro, pero con es una estructura cúbica central en el cuerpo. Y donde tiene espacios, donde en estos espacios se pueden acomodar aquí carbonos, ahí se pueden acomodar carbonos, aquí puede carbonos, y esta temperatura se mantiene más o menos hasta 723 grados. Si nosotros lo calentamos por arriba de 723 grados, va a cambiar su estructura a austenita. ¿Qué es la austenita? Es hierro, pero acomodado ahora de diferente forma. Donde esta austenita ahora va a ser cúbica centrada en las caras. ¿Qué implica esto? Que los espacios entre los átomos, este es más grande que o sea, el tamaño, este tamaño del cubito es más grande en la austenita, por lo tanto estos espacios son más grandes y puede ocupar aquí espacios libres para que se meta el carbón.
pues aquí se va a meter el carbono. Entonces, cuando hablemos de ferrita, estamos hablando de esta estructura que está en rojo, que es cúbica central en el cuerpo, y cuando hablamos de austenita, estamos hablando de esta estructura, que siguen siendo átomos de hierro, son átomos de hierro, es hierro. Es como el ejemplo, si alguien les pregunta, bueno, ¿qué es una entomatada? Pues es tortilla, es tomate, es crema, es queso. Y si alguien les pregunta qué es chilaquiles, pues es tortilla, es tomate, es crema, es queso. O sea, es lo mismo. La diferencia es que uno está en tortilla y el otro está como frito, pero sigue siendo los mismos elementos. Entonces y claro, ese cambio le da otro sabor. Serán los mismos elementos, pero es otro sabor. Porque mientras que una está cocida en salsa de tomate, la otra tiene salsa de tomate, pero está frita la tortilla. Ese cambio le da otro sabor. Habrá gente que le guste la entomatada y no le guste los chilaquiles. Y hay gente que le gusta el chilaquiles y no le gusta las entomadas. Hay gente que le gusta más las entomadas que los chilaquiles o viceversa. Y así es. Tomen así lo que es esto. La austenita y la ferrita es hierro, nada más que acomodado de diferente forma. Y ese acomodamiento le da propiedades diferentes. Por ejemplo, la ferrita, recuerden, es magnético. Este es magnético, este no es magnético. La austenita no es magnético. La austenita es más dura que la ferrita. Nada más que la ferrita naturalmente se da a temperatura ambiente. La austenita se da únicamente a temperaturas por arriba de 723 grados. Más adelante vamos a ver que hay elementos aliantes que pueden hacer que la austenita se presente a temperatura ambiente. Un ejemplo es el níquel, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, por eso se usan elementos aliantes. Ahora, este es un diagrama hierro-carbono, es un diagrama ideal, es decir, una mezcla de hierro y carbono. Aquí tenemos hierro y en el eje X nos da los porcentajes de carbono, ahí se lo estoy marcando. En el eje Y la temperatura. Entonces, hasta una temperatura de 123 grados vamos a tener una mezcla de ferrita. La ferrita se designa con alfa y la austenita, si no estoy mal, es sigma, si no estoy mal. Pero como tenemos carbón, parte del carbón que no logra meterse dentro de la estructura de la ferrita, reacciona con el hierro, entonces va a formar a mayor cantidad de carbón, o entre mayor cantidad de carbón, mayor cantidad de cementita. La cementita es muy dura, entonces entre más cantidad de carbón, más duro va a ser el material. Esta ferrita, arriba de 123, se va a transformar en austenita. Y dependiendo el tamaño, la cantidad de carbón, algún carbón se va a reincorporar dentro de la estructura de la ferrita y alguno no va a alcanzar. Entonces, por eso va a cierto porcentaje de carbón, se va a mantener cierta cantidad de carburo, de hierro o cementita. La cementita es un enlace covalente, es muy dura, mientras que la ferrita, el hierro, es un enlace metálico. Este es un cerámico, la ferrita no es magnética, la cementita es muy dura, es aislante del calor, es aislante de la electricidad. Aquí como la cantidad, ahí donde estoy marcando con morado, como la cantidad de carbón no es muy grande, entonces cuando se convierte arriba de 700, cuando subimos la temperatura, supongamos 1% de carbón, y lo convertimos, se convierte todo a austenita porque el carbón de la cementita se separa y aquí logra meterse dentro de la estructura de la austenita. Y en esta parte de arriba, se lo voy a marcar con verde, esta parte de arriba es cuando ya aquí tenemos líquido, en esta parte de verde es líquido. Ahí ya logramos fundir el material. Ahora, este es para una mezcla de hierro-carbono. Es decir, los aceros de bajo, medio o alto carbón se asemejan a este diagrama. Los aceros de aleación se modifican un poco estas curvas. ¿Sí? Bueno,
Estos son los diagramas de fase, en donde la fase es una región que difiere en su microestructura y o composición de otra región. Es como las diagramas de fase que ustedes han visto en termodinámica o verán más adelante. No sé si ya llevaron esa UDA. Entonces, si ustedes entienden los diagramas de fase termodinámica, pues van a entender sin problema esto. Bueno, ¿cómo se construyen los diagramas de fase? Nosotros no los vamos a construir, pero básicamente es jugar con la composición y los tiempos. Por ejemplo, este es un diagrama de fase que le estoy señalando ahí con verde de una aleación cobre-níquel. Entonces, y aquí nos indica las temperaturas de función. Entonces, arriba de la línea verde que le estoy marcando es líquido. Vamos a tener líquido. Abajo de esa, en la parte roja, va a ser una mezcla entre líquido y sólido. Y la parte de abajo, la zona negra que le estoy marcando ahorita, es sólido. Entonces aquí es sólido, la negra. Luego, vamos a suponer, tenemos un material que es 50% cobre, 50% níquel. Ahí ya se lo estoy marcando. La temperatura ambiente va a ser sólido, lo calentamos, ahí va aumentando la temperatura. Cuando llegue más o menos a 1200, parte del sólido se va a convertir en líquido. El líquido se convierte más líquido. Cuando llega a 1300 se convirtió totalmente en líquido y arriba de 1300 va a ser totalmente líquido. Para eso nos sirven los diagramas. Y así se construyen con eso, ¿no? Nosotros no vamos a construir, pero afortunadamente como usamos materiales comerciales, pues ya existen esos diagramas, no necesitamos inventarlos. Simplemente buscarlos en la literatura. Hay un manual que se llama el Manual del Ingeniero Mecánico, ahí prácticamente viene toda la información, son como 10 tomos, ¿no? Entonces ahí viene toda esa información, si no en cualquier libro de ciencia y materiales, o si no directamente con los vendedores, con el proveedor, o en la página de un fabricante en internet. Ahí seguramente tienen los diagramas y los descargan y ya saben exactamente. Bueno, entonces este es un diagrama de fase de hierro-carbono, donde los elementos aliantes son despreciables. Entonces, la primera clasificación que no habíamos visto. Y este es un zoom de 0 a 6.67. ¿Por qué 6.67? Porque es la cantidad máxima que nosotros podemos mezclar de carbón. Después de 6.67 vamos a tener 100% carburo de hierro o cementita, y ya prácticamente es un cerámico. Entonces, después de esto ya vamos a tener cementita más carbón. Entonces ya no tiene sentido desde el punto de vista industrial. Por eso utilizamos máximo el 6.67. Entonces, recuerden que el acero es hasta 2.11% en peso. 2.11% en peso de carbón. Después de 2.11 hasta 6.67 es un hierro fundido. Antes de 2.11 es un acero. Y esos aceros pueden ser aceros al carbón o aceros de aleación. Entonces, los diagramas de fase de hierro-carbono se asemejan más a un acero al carbón. Cuando tenemos un acero que contiene 0.8% en peso de carbón, se les llama aceros eutactoides. Y ahí en este punto vamos a tener 100% perlita, que es la perlita, son láminas alternadas de cementita más ferrita, cementita más ferrita. Entonces, si se fijan, a final de cuentas es cementita más ferrita, como el ejemplo de las enchiladas o de los entomatadas con los chilaquiles. O sea, finalmente es queso, salsa, cebolla, crema, ¿no? Es lo mismo. Entonces, estos ferritas, son aminitas alternadas. Y aquí vamos a tener pura perlita. Entonces, lo calentamos, perlita. Cuando llegamos a 723, se va a transformar todo a austenita. Va a pasar de una mezcla de ferrita más cementita
100% austenita. Y por ahí la austenita va a tener atrapados los átomos de carbón dentro de su estructura. Si lo enfriamos lentamente a los 723, regresa a la perlita y hasta temperatura ambiente. Cortamos el material, lo pulimos y lo atacamos con algún ácido y lo vemos en el microscopio, veríamos esta estructura, esta que les estoy ahorita marcando en color amarillo. Si lo calentamos por arriba de 723, lo cortamos y lo pulimos, veríamos esta estructura, así lo veríamos más o menos en el microscopio, como se lo estoy marcando en color azul. Y este es un acero eutectoide. ¿Sí? Entonces un acero eutectoide se forma a 0.8% en peso de carbón y por debajo es de 123 grados para generar la fase de perlita. En el microscopio así lo veríamos. Esa es una micrografía y vemos como laminitas, que son láminas alternadas de ferrita más cementita, ferrita más cementita. Así lo veríamos en el microscopio para un acero eutectoide. Luego tenemos los aceros hipoeutectoides. Son los hipoeutectoides, ¿no? En donde tenemos perlita y una mezcla de ferrita. Perlita, son laminitas, ahí, y esta parte que son ferritas, ahí donde le estoy marcando con rojo. Y eso lo vamos a tener el mismo comportamiento hasta 723. Después de 723 entramos a esta área de fase. ¿Qué es esta área de fase? Es una mezcla de austenita más ferrita. Toda esta perlita se convierte 100% en austenita, arriba de este 123. Y lo vamos calentando, y cuando llegamos a este punto, toda la ferrita restante se habrá convertido en austenita. Y tenemos austenita, ¿no? Conforme subimos, cada vez habrá menos ferrita, ahí lo vemos, se lo estoy marcando, y cuando superemos esta línea, tendremos austenita. ¿Sí? Y si lo viéramos en el microscopio, veríamos así. Si hacemos un zoom a la zona oscura, veríamos las laminitas. Veríamos laminitas, si hacemos un zoom en el microscopio, veríamos laminitas alternas. ¿Y qué es esto? Pues no es más que una suma de cementita más ferrita. ¿Por qué? Porque es perlita más cementita, pero la perlita es cementita más ferrita. Entonces regresamos a lo mismo, al asunto de los chilaquiles con las entomatadas. Y estos son aceros hipoeutectoides, es decir, que tienen menos del 0.8% de carbono. Un ejemplo de un acero hipoeutectoide es yo creo que es el 10, lo que más asemeja es el 1018. Vamos a ver cómo queda. Y esto es un acero hipereutectoide, en donde en aceros por arriba de 0.8% de carbón, es del lado hasta el 2.11, son aceros hipereutectoides. Y es una mezcla de cementita. Conforme nos movemos a mayores cantidades de carbón, es decir, hacia la derecha, viendo ustedes enfrente, hacia la derecha, la zona negra va a aumentar porque aumenta la cantidad de carbón, aumenta la cantidad de cementita y disminuye las laminitas de perlita, que son láminas alternadas de perlita más cementita. Entonces ahí están alternadas, que es al final de cuentas es una mezcla de perlita más cementita. Si lo elevamos arriba de 723 grados de temperatura, entonces toda la perlita se convierte a cementita y la cementita queda igual. Conforme va aumentando la temperatura, la cementita se separa, se rompe y el hierro de la cementita se convierte a austenita. Entonces esta zona va aumentando. Aquí es casi a 723, aquí es arriba de 723. Si se fijan, la zona negra disminuyó porque el hierro de se separa y se convierte a austenita. Y por arriba de esta línea ya tenemos lo que es austenita. Entonces,
Esta es la zona de austenita. Esta zona, 100% austenita. Entonces, si yo tengo un acero, por ejemplo, 2%, tengo que calentarlo por arriba de 1100 grados para garantizar que estoy aquí. Si tengo un acero de 1% más o menos, tengo que calentarlo por arriba de, no sé, 750 grados por ahí, o un poquito más, para garantizar que es austenita, que tengo lo que es la austenita, ¿no? En el microscopio lo veríamos así, veríamos esta parte que es la perlita y esta blanca que es la cementita, ¿no? Esto ya está bien estudiado, ya está bien caracterizado, así lo veríamos. Así que si compráramos un acero que tenga más del 0.8% de carbón, lo cortamos, lo pulimos y lo atacamos en ácido, tendríamos que ver así más o menos esta estructura, ¿no? Tendríamos que verla. Este es un resumen de esta zona. Recuerden que en esta zona, se los voy a marcar con rojo, ahí tenemos el acero eutectoide. Del lado izquierdo vamos a tener los aceros hipoeutectoides y del lado derecho hipereutectoides, ¿no? Y aquí es como se comporta, como veríamos. Y al final de cuentas todos terminan en austenita, pero hay una zona de transición. Por ejemplo, en los eutectoides pasan inmediatamente perdón, estos pasan inmediatamente de ferrita a austenita, mientras que los hipoeutectoides hay una zona de transición, pasan de ferrita, luego aquí una mezcla de austenita más ferrita, y luego hasta convertirse en austenita. Y los hipoeutectoides pasan de ferrita a una mezcla de ferrita más, perdón, es perlita más cementita, y aquí una mezcla de austenita más cementita y terminan con austenita, ¿no? Estos son los hipoeutectoides. Entonces recuerden, los eutectoides es una transición inmediata de perlita a austenita. Los hipoeutectoides hay una transición de perlita más ferrita, luego de ferrita más austenita y luego austenita. Y los eutectoides es de perlita más cementita, luego hay una transición de austenita más cementita y luego terminan en austenita, pero los tres van a terminar en algún momento en austenita, ¿no? Ahora, hasta ahorita, ese diagrama hierro-carbono, aunque es ideal, se asemeja a los aceros, al carbono simple. Entonces, de acuerdo a la ICE y la SAE, la ICE es el Instituto Americano del Hierro y del Acero, y la SAE es la Sociedad de Ingenieros Automotrices de Estados Unidos. Ellos asignan 4 dígitos. Los primeros 2 dígitos se lo asignan, lo dejan para el tipo de acero, y los 2 últimos dígitos para el porcentaje de carbón. Entonces, para el caso de un acero al carbón simple, ya sea de bajo, de medio, de alto carbón, siempre se le va a asignar el número 10. Quiere decir que los elementos salientes son prácticamente despreciables. Un ejemplo es el 1018. El 1018, ahí sí 1018. El 10 significa que es un acero de carbón simple, es decir, a lo mejor tiene aliantes. Bueno, no, a lo mejor sí tiene, pero son trazas. Entonces los 2 primeros dígitos son 10 e indican que se trata de un acero simple. Que prácticamente es una mezcla de hierro-carbono, que aunque tenga otros elementos son despreciables. Un ejemplo es el 1018, el 1045. Y los siguientes dos dígitos corresponden a las centésimas del contenido de carbón nominal. Por ejemplo, un 1020 significa que
que es un acero simple, el 10, y el 20 corresponde al que tiene 0.2% de carbón en peso. Un 1045 tiene 0.45 y un 1095 tiene 0.95% en peso de carbón. Entonces, si no estoy mal, por ahí, una de los materiales que hicieron en sus prácticas era usar un acero IC 1045. Entonces, cuando fueron a la tienda y pidieron, deme una IC 1045, lo que están pidiendo es un acero simple, donde básicamente es una mezcla de hierro-carbono y donde tiene 0.45% de carbono. Cuando por ejemplo, un herrero va y compra, que el acero que ellos usan generalmente es un 1018, está comprando un acero simple, básicamente mezcla de hierro-carbono, y el porcentaje de carbono es 0.18, que es prácticamente el acero con un carbón comercial más bajo, o es de los más bajos que se pueden encontrar en el comercio, 0.18. Y si yo sé la cantidad 1018, que es el 0.18, me voy al diagrama hierro-carbono, cualquiera que haya en la literatura, y yo puedo predecir en qué temperatura se van a presentar sus cambios de fase. Igual 1045, porque es un acero 10. Todos aquellos aceros que empiecen con 10, el diagrama hierro-carbono me sirve para describir los cambios de fase. Entonces, por ejemplo, en un 1045 yo por saber la temperatura a la que debe ser calentada para yo obtener la fase austenítica, la de austenita. Entonces, este es un ejemplo de cómo se veríamos en el microscopio un acero 1020 y un acero 1045. Recuerden que el 10 es básicamente una mezcla de hierro-carbón. Y el 10, voy a marcar, el acero 1018, el 10 significa que es, y el 1045, los dos dígitos primeros es un acero simple, básicamente es un acero simple, es una mezcla de hierro-carbón. El 20 significa la cantidad de carbón. Este tiene 0.2% de carbón y este tiene 0.45. Recuerden, cuando en el diagrama hierro-carbono nos movemos hacia la derecha, más cantidad de carbón tiene y más cantidad de cementita. Por eso van a ver que el área colorada, perdón, oscura, en el 1045 es mayor que en el 1020 por la cantidad de carbono. Yo espero que en el 1045 tenga mayor cementita que en el 1020. Y aquí lo pueden ver en las micrografías. Y al final de cuentas es perlita más ferrita, perlita más ferrita. Entonces aquí, y en lo negro, si hiciéramos un zoom, encontraríamos que son laminitas. Bueno, aquí sí se logra ver. Aquí se logra ver. Son laminitas, ferrita más perlita, ferrita más perlita. Y aquí a lo mejor necesitaríamos hacer un zoom en el microscopio y seguramente vamos a ver laminitas, perlita más cementita, perlita, cementita. Y esto sería es ferrita, claro, perdón, es ferrita. Bueno, ahora, para los aceros de aleación, la otra clasificación, es la misma designación, son 4 dígitos. Los dos primeros dígitos indican el principal elemento de aleación o grupo de elementos presentes. Entonces, los dos primeros dígitos es el grupo de aleación y los dos últimos dígitos es igual, indican las centésimas del contenido de carbono nominal. Por ejemplo, es un 1140, un 4340. Según recuerdo yo, uno de los aceros que ustedes compraron fue un 4140, ¿no? Los dos últimos dígitos, que es el 40, significa que tiene 0.4% de carbón. Y los dos primeros dígitos es el aliante principal. El aliante principal,
que encontramos en ese acero. Entonces, y este es un resumen de lo que implica esos dos primeros dígitos. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver el 10, es un carbón simple, que ya lo vimos. Máximo tiene manganeso 1%, es un elemento aleante insignificante, pero lo tiene. Por ejemplo, el 4140, ¿no? El 4140, estos serían los elementos aliantes que tiene en ese rango. No es el que yo quiera, tiene que cumplir. Y los dos, por ejemplo, hay el 4140 o el 4145. El 4140 significa que tiene 0.4% de carbón. Encontramos el 13, encontramos el 25. Esto lo podemos encontrar en tablas en cualquier libro de ciencia de materiales. Y aquí nos dice a qué corresponden los dos primeros dígitos. Y estos son materiales comerciales que vamos a encontrar en las tiendas, los más comunes. Por ejemplo, acero, níquel, molibdeno, el 48 o el 46. Recuerden que los últimos dos dígitos corresponden al porcentaje de carbono. O el 50, esto ya es un caso particular, pero igual aquí está. Los 23, el acero al níquel, aceros al magnesio, aceros al molibdeno, que son los 40, los 44, aceros al cromo, que son los 50, los 51, ¿no? Que son los porcentajes. Y cuando son tres dígitos, que estos son aceros al cromo, es cuando tenemos mayores porcentajes de 1%, que usan los tres dígitos. Entonces, ese sería la asignación. Y aquí hay una tabla, esto lo encontramos en cualquier manual de ingeniería. Por ejemplo, el 4140, que recuerdo que es uno de los materiales que compraron para una de las prácticas. El porcentaje de carbón, los últimos dos dígitos es el promedio. Debe estar entre este rango. El porcentaje de manganeso debe estar entre este rango. El de silicio entre este rango. El de cromo entre este rango. Y el de molibdeno entre este rango. No es el rango que uno quiera o el fabricante quiera, debe de cumplir. ¿Por qué? Porque si un chino dice que él fabrica acero 4140, de sus porcentajes de elementos contenidos en ese material deben estar este rango. Si no está dentro de ese rango, no puede certificarlo y a lo mejor sí lo puede vender, pero no sin certificación. Entonces, no importa dónde compres el material, si es 4140 en China, en México, en Alemania, en Rusia, debe estar dentro de este rango y eso garantiza que va a ser un 4140 y que sus propiedades se van a mantener prácticamente iguales en todos los países donde así se vendan. Entonces, un 1020, por ejemplo, si este es un elemento aliante insignificante, pero el promedio de carbono es del 0.2%. Debe estar entre 0.18 y 0.23. Y prácticamente, si ustedes ven, no tiene ningún otro. A diferencia de este, que siempre va a estar en todos los hierros, no va a tener silicio, níquel, cromo, molibdeno, ningún otro, nada. Prácticamente los 10, los que inician en 10, son aceros al carbón. Es decir, el elemento principal es hierro y el secundario es carbón. Y algún otro no lo tiene. Y podrá tener manganeso, pero nada más. Pero no debe tener silicio, níquel, cromo, nada. O si lo tiene, a nivel de impureza nada más. O sea, son trazas. Deben ser insignificantes. Entonces, los aceros aliados pues, son aquellos que tienen agregados varios elementos en pequeñas cantidades para mejorar resistencia a la tensión, dureza, resistencia a la temperatura, resistencia a la corrosión y otras propiedades. Los que vimos anteriores eran aceros aliados de baja aleación o aceros de baja aleación. Ahorita ya son los aceros de alta aleación. Por ejemplo, el cromo se agrega para aumentar la resistencia al desgaste, la tenacidad y la capacidad de endurecimiento. El níquel se agrega para mejorar la resistencia sin perder ductilidad y mejora también la capacidad de endurecimiento por cementación.
Entonces la resistencia máxima a la tensión de los aceros aleados puede variar entre 80 hasta 300 kilolibras por pulgada cuadrada, dependiendo de los elementos de aleación y del tratamiento térmico. A diferencia de los aceros al carbón, que son los aceros simples, que su resistencia oscila entre 60 a 150 kilolibras por pulgada cuadrada. Bueno, entonces ya vimos estos, los aceros de carbón o de carbón simple, como que prácticamente son iguales. Los aceros de baja aleación, que son aquellos que tienen un contenido, algún aliante no más del 5%, menos del 5%. Y tenemos lo que sigue, los de alta aleación son aquellos que tienen como aliante algún elemento, pero que por arriba del 5%. Dentro de esos encontramos los aceros herramienta y los aceros inoxidables. Mao, creo que compró un D2, entonces es un acero herramienta. Y cuando los aceros inoxidables, por ejemplo, son los AISI 304, los 316, ¿no? Son los aceros inoxidables. Entonces, los aceros herramientas pues son aceros aliados al medio y alto carbón, formulados especialmente para conseguir muy alta dureza, en combinación con resistencia al desgaste y tenacidad suficiente para resistir las cargas de choque experimentadas durante el servicio como herramientas de corte, dados, troqueles y moldes. Por ejemplo, el buril normal es uno como plateado, cromado. No las pastillas, el buril, ese es un acero herramienta. Ya casi no se usa, pero igual lo venden. Se usa para moldes, se usa para troqueles, dados, punzones, algunos martillos o algunos elementos así que generen choques o mucha fuerza, usan el acero herramienta. Entonces hay una amplia diversidad de grados de herramienta y aquí son algunos ejemplos, ¿no? Son algunos ejemplos, los más generales. Por ejemplo, unos de los que compraron por ahí fueron los de el D2, me imagino el D2. No recuerdo cuál fue, pero compraron el D2. Y cada uno se designan con una letra al inicio, W, O, A, L, dependiendo del tipo de uso que se le va a dar. Y luego prosigue. Generalmente hay hasta 3 clasificaciones. Por ejemplo, el D tiene el D1, D2, D3. El O tiene el A1, A2, A3. El W tiene el W1, W2, W3. ¿Cuáles estos que son muy duros? Son muy duros. Algunos son buenos para templar, otros son buenos para trabajarlos en frío, otros para trabajarlos en caliente. Entonces, depende del uso, es el acero que pueden comprar. Todo dependiendo. Entonces, generalmente los H son los que se usan en los buriles. Base cromo o base molibdeno, que son los H. Entonces, los que se compran, ¿no? Estos D2 se usan generalmente como para punzones, para dados, que es para trabajar en frío. Entonces, depende de los usos. Entonces, esta es la clasificación normada, la que van a encontrar en las tiendas, que podrían encontrar de estos materiales. Tenemos los aceros inoxidables. Hay 4 clasificaciones de los aceros inoxidables. Y un acero inoxidable es un acero de alta aleación. Recuerden que los de alta aleación o son aceros herramientas o son aceros inoxidables. Y son aceros aliados que contienen por lo menos 10% hasta un 30% de peso de cromo. El elemento principal de un acero inoxidable es el cromo. Y el cromo ofrece una mayor resistencia a la corrosión en comparación con los aceros básicos o aliados, ¿no? En la superficie de estos aceros se mantiene una película muy adherente de óxido de cromo. El cromo que está en la superficie reacciona con el oxígeno, forma óxido de cromo y eso sirve como una barrera de anticorrosión. Entonces, difícilmente se rompe y cuando se rompe se vuelve a regenerar. Y además ese óxido es brillante, es brilloso, no es como el óxido de cobre que es verde o el óxido de hierro que es oscuro, ¿no? Este le da un acabado bonito al material. Entonces, algunas aleaciones de acero inoxidable tienen también una mejor resistencia a altas temperaturas. Aunque el elemento principal es el cromo, también se le agregan otros elementos para darle otras propiedades. Entonces, se dividen en 4 categorías. El primero son los aceros inoxidables ferríticos. ¿Por qué ferríticos? ¿Por qué inoxidables?
porque tienen el cromo. ¿Por qué ferríticos? Porque el hierro, su estructura cristalina es, es una ferrita, es decir, estos son magnéticos. Recuerden, la ferrita es magnética. Estos son aceros aliados de hierro cromo que contienen entre 11 y 30% de cromo. Se llaman ferríticos porque su estructura es de hierro tipo ferrita. Se designa con la serie 400 y tienen un costo relativamente bajo porque no tienen níquel. El níquel es difícil procesarlo en los aceros inoxidables, tiene que ser una atmósfera inerte. Estos no tienen níquel, por eso de todos los aceros son más baratos. ¿Cómo los pueden identificar? Pues se les pega un imán. Tienen ferritas, son ferríticos. Trabajan muy bien contra la corrosión y el calor, por lo cual se usan comúnmente para equipos de transferencia de calor en la industria química y petroquímica y cualquier otras aplicaciones generales que requieran estas condiciones, ¿no? Luego tenemos los aceros inoxidables martensíticos. Recuerden que la martensita se genera del temple en un acero hierro carbono. Entonces elevamos un acero, vamos a poner, tenemos un acero, un 1045, tiene suficiente carbón. A temperatura ambiente, pues es perlita, es ferrita. Lo elevamos, se convierte en austenita. Si lo enfriamos lentamente, muy lentamente, regresa a su estado natural. A perlita, que no es más que una mezcla de cementita más ferrita, pero es en forma de láminas. Pero si yo lo llevo a la zona austenítica y lo enfrío rápido en aceite o en agua, entonces la austenita se pasa a ferrita. Entonces, y recuerden que la austenita, en su estructura, los espacios son más grandes. Entonces, caben más carbón. Entonces, no logra escapar el carbón y queda atrapado. Y queda una ferrita deformada. A esa ferrita deformada la conocemos como martensita. Y esa es más dura. La ferrita es dura, pues la austenita es más dura. Esta martensita es todavía más dura. Estos materiales son martensíticos, son duros. Entonces, contienen entre 2 y 17% de carbón y suficiente carbón de 0.6 a 1% para crear la martensita a partir del temple. Estos aceros inoxidables se templan. Entonces, se usan para cuchillos, para bisturís, cuestiones donde se necesite dureza. Entonces, se designan con la serie 400 y estos aceros tienen una mayor dureza, pero su resistencia a la corrosión es menor comparada con los ferríticos, que ya los vimos anterior, o los austeníticos, que son los que vamos a ver adelante. Se usan principalmente para chumaceras, moldes, cuchillos, instrumental médico, partes estructurales de aeronaves, componentes de turbina. ¿Por qué? Porque es donde se requiera alta resistencia, aunque son menos resistentes a la corrosión, son resistentes a la corrosión, no tanto como nosotros, pero la diferencia es que son duros, se le pueden endurecer a través de un templado. No tenemos los austeníticos, son aceros aliados de hierro, cromo. La diferencia de este que tiene níquel. Una de las cosas que hace el níquel es que retiene la temperatura. Acuérdense que en el diagrama hierro-carbón la austenita únicamente se obtiene arriba de 723. Bueno, el níquel hace que esa fase se mantenga a temperatura ambiente. Es una de las cosas que hace el níquel. Entonces, por eso este níquel, pero este es diferente de producir porque se requiere una atmósfera inerte. Y entonces estos son más caros, son de los más caros, los aceros inoxidables austeníticos, y no son magnéticos. Por ejemplo, uno de los usos, estos no se pueden usar en, en la cocina para parrillas de inducción magnética, porque no son magnéticos, pero sí se pueden usar, por ejemplo, como elementos en máquinas de resonancia magnética, porque no son magnéticos, no son afectados por el magnetismo. Entonces depende, el uso es el acero inoxidable que quieras, ¿no? Entonces son aceros aliados, contiene entre 12 y 26% de cromo y de 7 a 20% de níquel en peso. Entonces, sí tiene un porcentaje importante de níquel. Entonces, se llaman austeníticos porque su estructura es de hierro tipo austenita y se designan con la serie 200 y 300. Son más resistentes a la corrosión, son más resistentes y además no son magnéticos a temperatura ambiente. Se usan comúnmente para el procesamiento de alimentos, productos químicos, lácteos, equipos donde la resistencia a la corrosión y la tenacidad sea el requerimiento principal. Y luego tenemos otros aceros. De hecho, estas son 4 principales categorías. Hay más, hay muchos más. Incluso están
biocompatibles, que son tienen alta resistencia a la corrosión, pero es una clasificación así muy general, ¿no? Entonces, tenemos los aceros inoxidables endurecidos por precipitación. Voy a dar una clase de tratamientos térmicos, vamos a ver lo que es la precipitación. Básicamente, cuando se funden, se mete un elemento de impureza y eso hace que se endurezcan. Entonces, y ese elemento puede ser aluminio, titanio, niobio, cobre, donde el radio atómico o es mucho mayor o mucho menor al cobre, perdón, al carbón. Eso lo vamos a ver en una diapositiva más en otra clase. Entonces, no se preocupen. Entonces, estas aleaciones se utilizan donde se requiere alta resistencia mecánica, moderada resistencia a la corrosión. A diferencia de los martensíticos, son más duros, pero son menos resistentes a la corrosión que los martensíticos. Y estos, a diferencia de los martensíticos, son más fáciles de maquinar. Se maquinan un poquito más fácil. Entonces, su sistema de designación es diferente y se identifican con las letras pH, ¿no? Por ejemplo, 5pH, 15pH. Tienen diferente. Y aquí está un resumen de la designación de los aceros inoxidables. Ustedes han escuchado un acero inoxidable, ahí sí 316, bueno, estamos hablando de, por ejemplo, un 316, que es el más común. Estamos hablando de un acero austenítico, el 316 o el 34, un austenítico. Y aquí están las composiciones, aquí están las propiedades, aquí están las propiedades. Esto está normado, no es lo que yo quiera. Si yo quiero ser un fabricante de acero inoxidable y quiero vender 316, tengo que hacerlo con esos porcentajes, no es el que yo quiera. Estos son los ferríticos, la serie 400, los martensíticos también son serie 400, pero corresponden a estos son los comerciales que pueden encontrar, y los de precipitación, que serían estos. Recuerden que terminan con un pH, del inglés Precipitation Hardening, 17.4, 17.5, y hay más, ¿no? Hay más, pero estos son los más comerciales, son los típicos. Y estos los pueden encontrar en cualquiera. Son más comunes. Hay otros más que corresponden a estos, pero son más difíciles, más especializados, ¿no? Entonces, chavos, terminamos esta clase. Entonces, si les parece bien, comenten. Si están de acuerdo, si no están de acuerdo, igual volvemos a renegociar. No se preocupen, la idea no es afectarlos, pero sí tratar de cumplir lo más que podamos con el programa educativo de la asignatura. Entonces, les dejo les parece bien. Si están de acuerdo, pues hagan el primer ensayo. Y el número de ensayos va a ser el número de clases que les envíe. Yo sé que algunos de ustedes están en estáticas, déjenme pensar cómo lo hacemos en estáticas. Estáticas es otro rollo. Y a ver cómo calificamos ahí. Déjenme checarlo, a ver cómo le hacemos. Tengo otra UDA que se llama las distancias, no hay tanto problema, pues nada más suben a la plataforma reportes. Pero sí denme chance también estática, o denme ideas cómo evaluamos estática, cómo evaluamos. Ya el primer parcial ya está evaluado, yo creo. El asunto es cómo evaluaríamos los siguientes de estática, si doy la clase, aunque no sería por PowerPoint, a lo mejor me paro y lo escribo en un pizarrón y me grabo, no sé. O les doy unos problemas y lo resuelven y con eso evaluamos. Encontrar una forma, pero sí tiene que haber una evaluación. No podemos dejarlo así al aire, ¿no? Tiene que haber una evaluación. O les pongo el examen en línea y me lo entregan de un día para otro, o 2 días. No sé, ustedes díganme, o unos problemas. Claro, antes darles un poquito la teoría. En el caso de estática, pues pónganme, pero en el WhatsApp de estática, ahí, no en el de materiales, para no confundirnos, ¿no? Pues chavos, aquí dejamos esta parte. Es la designación de los aceros de acuerdo a su composición. Hay otras de acuerdo a su resistencia y de acuerdo a su forma.
Entonces, esta es la designa. Y ahí sí SAI así lo hace, lo asigna de acuerdo a la composición. Hay otras normas que lo hace de acuerdo a su resistencia, que la ACTM, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Yo creo que con esto les ayude bastante. ¿A qué se refiere cuando vamos a una tienda comercial a comprar un acero 1018, 1040? Ahora, no es cualquier número, no es que yo diga el 1019, no. Ya están esos números, ya están asignados, no es el que yo quiera, no. Creo que el 1019 no existe, es el 1018 comercial, el 1020, el 4140. Habrá algunos de esos aceros que aquí en el país sea difícil conseguirlos, en Estados Unidos sea más fácil, o que se consigan nada más. Por ejemplo, la industria naval, aquí en Guanajuato no se vende. Aquí en Guanajuato el acero más común que utilizamos es el AISI 1045, que es un acero simple de carbón que tiene 0.25% de acero. Algunas empresas utilizan los aceros herramienta, por ejemplo Sheffield, creo que así se llama, los que hacen valeros, es una alemana que está aquí por Silao. Ellos sí usan aceros herramienta. Hay otras que usan aceros inoxidables. Pero el acero más común en Guanajuato, en la industria automotriz y los que hacen implementos agrícolas, usan principalmente el acero 1045. Ustedes van a cualquier tienda y es el más común que van a encontrar. Los demás, pues, algunos, por ejemplo, nosotros trabajamos con un acero 316L. El L es un acero es un biomaterial que se usan, y ese aquí en el país no lo encontramos, es bien difícil. Nosotros, yo lo compro en Estados Unidos y lo importamos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero bueno, chavos, espero que denme sus comentarios. Entonces, y si les parece bien, pues así lo hacemos. Ahí está. Yo espero que haya quedado claro, ¿no? Hasta luego.